Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes que está en este proceso de discipulado que estamos dando, ¿verdad? De parte de Templo Jesucristo el Buen Pastor y de su servidor, Pastor Roberto Carlos Peralta. Les felicitamos a cada uno de ustedes que ha estado, ¿verdad? Desde el principio, desde que dimos la introducción. Y ahora, pues en este día nos toca tratar el tema número 5, que es el culto a las imágenes. Y pues de inmediato vamos a entrar a este tema maravilloso que el Señor nos permite pues dar en este día, ¿verdad? Vamos a entrar de inmediato ya a esta parte del discipulado, donde vamos a ver, ¿verdad? El desarrollo de este tema, pero antes vamos a darle un pequeño repaso a las clases que hemos estado dando, ¿verdad? En estos días. La tarea que les dejé asignada fue aprenderse la tercera verdad fundamental de las Asambleas de Dios en Honduras y aprenderse de memoria, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. Esa fue la clase que dejamos, ¿verdad? Y esperamos en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes como alumnos haya desarrollado esto. Recuerde, uno de los objetivos que perseguimos en esto es que los alumnos conozcan de qué habla nuestra doctrina en Asambleas de Dios, no solamente aquí en Honduras, sino a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos nosotros como miembros de una iglesia de Asambleas de Dios? Vamos a ver, ¿verdad? La parte esta que nos corresponde. Permítanme. Gloria a Dios. Vamos a ver la parte que nos corresponde ver hoy. La verdad fundamental número 3 dice, creemos en el bautismo y llenura del Espíritu Santo, en sus frutos, dones y ministerios en beneficio de la iglesia y el creyente. Nosotros, en Asambleas de Dios, nuestra doctrina, ¿verdad? Creemos en el bautismo, en la llenura del Espíritu Santo, o sea, la manifestación de los frutos y los dones en beneficio de la iglesia y del creyente. Es una de las cosas que damos, ¿verdad? Como parte de nuestro credo en Asambleas de Dios. Y el versículo que les dejamos aprenderse era Efesios 4, 23 y 24. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria al Señor. Bien, vamos a entrar, ¿verdad? En la parte ya del tema número 5, que es el culto a las imágenes. Vamos a ver la primera cita de nuestro estudio hoy, ¿verdad? Comenzamos con Juan capítulo 4, versículo 24. Recuerden que estamos también marcando la Biblia. Ya ahí en la parte de atrás usted ya va a estar escribiendo el tema número 5, el culto a las imágenes. Y la cita inicial que va a tener ese tema es Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire qué bonito, ¿verdad? Uno de los temas, de los versículos muy conocidos en la palabra del Señor, pero que tiene su profundidad cuando lo vemos lo comenzamos a ver por partes. Dice que Dios es espíritu, el cuerpo de nuestro Dios es espiritual. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y cómo es eso de que Dios tiene cuerpo si es espíritu? En realidad tenemos que ir entendiendo varias cosas, ¿verdad? Así como nuestro Dios es manifestado en 3 personas, también nosotros como seres humanos somos trinos, por decir así, por usar una palabra, ¿verdad? Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Pero el cuerpo que nosotros conocemos, que tiene manos, piernas, cabeza, ¿verdad? De esa misma forma hay un cuerpo espiritual. Entonces nuestro Dios no tiene, ¿verdad? Como quien dice, no necesita en realidad estar en la figura carnal porque Dios es espíritu. Más adelante vamos a ir viendo cuál fue la manera de manifestarse de nuestro Dios para estar aquí en la tierra. Todos conocemos, ¿verdad? Que fue Cristo, ¿verdad? Dios hecho hombre.
Pero nuestro Dios, aunque la Biblia habla mucho, ¿verdad?, acerca de las manos del Señor, de los ojos del Señor, ¿verdad?, de los pies del Señor, está hablando de una manera figurada, porque tenemos que entender bien esto, que nuestro Dios es espíritu. Es espíritu. Dice, el cuerpo de nuestro Dios es espiritual. ¿Qué más vemos en este versículo? El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Eso lo acabamos de explicar. Y los que adoran, dice, mira que la segunda parte, ya en el segundo párrafo, ahí dice, y los que le adoran. Dice, y los que le adoran, o sea, a Dios, que adoramos a Dios, dice que deben de hacerlo en forma espiritual. O sea que no se necesita ninguna intervención física para poderlo hacer. No necesitamos tener algo o algo físico para poder, como quien dice, llegar delante de nuestro Dios. Nosotros nos dirigimos a Dios en el nombre de Jesucristo y no necesitamos ningún amuleto, ninguna figura, nada, absolutamente nada, porque nos estamos dirigiendo a un ser espiritual, ¿verdad? A un ser espiritual. Entonces no tenemos necesidad de tener ninguna intervención tangible que la podamos tocar. No necesitamos tal cosa. Hoy en día se ha corrompido mucho esto a través de la cuestión apostólica profética, ¿verdad? Y eso ha venido, como quien dice, a confundir la mente de la gente, porque creen que ahora si no interviene algún elemento, entonces no podemos llegar bien delante del Señor. Y eso no es así. Basta nuestro lenguaje dirigido en el nombre de Jesús para poder tener, como quien dice, esa conexión con nuestro Dios. ¿Qué más vemos aquí? Dice que la adoración al Padre debe ser de una forma espiritual, mire, y verdadera, que venga de lo más profundo de nuestro corazón, no de forma ritual como lo hacían en el monte de los samaritanos o en Jerusalén. Recuerde que ahí había un pleito, como quien dice, había una discusión totalmente, todo el tiempo, de que donde se tenía que adorar al Señor era en el monte de los samaritanos. No recuerdo el nombre del monte, ¿verdad? Pero era un lugar exclusivo, que solo ahí se podía conectar con Dios. Pero los israelitas venían y decían, no, es en Jerusalén, es en el templo, que ahí podemos conectarnos con Dios. El Señor viene y dice, dice, en espíritu y en verdad es necesario que adore. Ahora ya no necesita monte, ya no necesita un templo. Ahora lo que necesitamos es, en el nombre de Jesús, dirigirnos al Padre. O sea, ya aquella cuestión que estaban los samaritanos y los israelitas peleando, ya eso ya no. Va a venir un tiempo, dice el Señor, donde ya no se va a necesitar de este monte, ya no se va a necesitar del templo para poder adorar. Ese tiempo lo estamos viviendo nosotros en el tiempo de la gracia, en el cual pues nos dirigimos al Padre por medio de Jesucristo de una manera espiritual. Claro, como dice el versículo, debemos de hacerlo en verdad, con todo nuestro corazón, debemos de hacerlo con toda la fe, creyendo de que el Señor nos escucha. Veamos el siguiente versículo de nuestro texto, de nuestro tema, Éxodo 20, del 4 al 5. Mira lo que dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, dice, ni abajo en la tierra. Dice, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otro versículo muy conocido, ¿verdad? Porque está dentro del decálogo bíblico, o sea, de los 10 mandamientos. Y entendemos esto, que el Señor, ¿verdad?, pide encarecidamente que no participemos de la idolatría. Pero veamos algunas de las cosas que destaca estos versículos. Todo lo que está arriba en el cielo, oiga bien, abajo en la tierra, o sea, abajo en la tierra, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos,
y en las aguas ocultas, o sea, después de la tierra, allá abajo, después de la tierra, hay ríos, hay agua. Hay cantidades de agua enormes. Mire qué cosa. Y hay seres ahí también dentro de esas aguas. Por eso dice el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo de arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. Si usted no lo sabía, pues debajo de la tierra hay ríos tan grandes como los que vemos aquí nosotros. Claro, ahí esos son cuestiones que algunos de los científicos no han podido ni llegar ahí, ¿verdad? Pero abajo de la tierra y hay seres también, pero dice el Señor, no te harás imagen ni de ellos. Y a eso, cuando usted ve este contexto y mira este análisis, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra, el ser humano ha conocido en su totalidad qué es lo que hay ahí. Pero el Señor viene encarecidamente y dice, no te harás imagen de todas estas cosas. Por eso dice, entonces diremos, dice el comentario que escribo ahí, entonces diremos, vamos a leerlo de nuevo. Todo lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas ocultas, nadie lo conoce a ciencia cierta. Entonces diremos que todo lo que han hecho como ángeles, Dios mismo, arcángeles, demonios, el diablo dice, en realidad son semejanzas creadas por la mente humana. Bueno, nosotros vemos a muchas, ¿cómo se llama? Retratos de Dios, ¿verdad? Un anciano allá con barba sentado en un trono, pero eso es algo que se ha imaginado el ser humano de cómo podría ser Dios. También hay dibujos de ángeles, ¿verdad? Hay imágenes de ángeles. Muchos hasta han hecho películas de esa cuestión, del diablo, también de los demonios, pero nadie tiene el pleno conocimiento de cómo son estas cosas. Entonces, el ser humano viene en su maldad y comienza a crear cosas para poderlas adorar. Y ahí es donde entra el verdadero problema de la idolatría. Dice que muchos crean arcángeles, demonios, el diablo. Entonces, en realidad son semejanzas creadas por la mente humana. Es increíble, ¿no? Pero todo lo que vemos nosotros como idolatría ha nacido aquí en la mente de alguien, de un ser humano, y ha creado algo y alguien que creó en eso viene y lo adora y cree en esto. Qué terrible. Ya vamos a ver más adelante la confusión en la que el ser humano cae. Dice, inclinarse a ellas y honrarlas es una ofensa a Dios, al Dios verdadero que es fuerte y celoso. No conviene. No nos conviene a nosotros como seres humanos estar, como quien dice, ofendiendo a un Dios que dice que es fuerte y celoso, que es poderoso. ¿Cómo nosotros vamos a estar ofendiendo con la idolatría al Dios que todo lo puede, al Dios que puede estar en cualquier lugar, al Dios que lo sabe todo, con una imagen creada por la mente humana? Entonces es un grave problema caer, ¿verdad? Inclinarse y honrar a una imagen, porque estamos ofendiendo a un Dios que tiene todo el poder. Él es el poder. Entonces no les conviene a ningún ser humano hacer tal cosa. Pero hoy vemos que el mundo ha caído en este terrible mal de la idolatría. Cuando una persona es un idólatra, maldice las generaciones en sus hijos, nietos y bisnietos. Mira qué cosa. Cuando una persona cae en esta cuestión de la idolatría, todas sus generaciones, por lo menos las 3 generaciones que siguen, y él son 4 generaciones, estamos hablando de los hijos, de los nietos y los bisnietos. Mira que el Señor se molesta, ¿verdad? En ese sentido, que la bendición queda, como quien dice, cortada para esas generaciones. Claro, ¿cómo es la manera de salirse de esa cuestión? Bueno, que la persona reconozca a Cristo como su Señor y Salvador y rompe esa cadena de maldición. Porque recuerden que esto de la maldición de la idolatría consiste básicamente en esto. Por ejemplo, el papá viene y está adorando a un ídolo. Y el hijo viene y mira a su padre adorando al hijo. Entonces el hijo, ¿qué cree? Comienza a hacer lo mismo que hace el padre. Entonces la maldición del padre cae sobre el hijo porque el hijo viene y repite la misma cosa. Comienza a adorar a un ídolo. Entonces el Señor viene y dice, bueno,
Ya tú le enseñaste a tu hijo que hay que adorar un ídolo, una abominación, algo que yo detesto. Entonces viene el hijo y cae en la misma maldición del padre. Entonces eso dice la palabra que 2, 3 generaciones, los hijos, los nietos, los bisnietos. Y si ya los bisnietos siguen en lo mismo, comienza el mismo ciclo. Y hay maldiciones de idolatría que no solamente tienen generaciones, sino que son prácticamente ancestrales ya de cientos de años que una maldición ha seguido, ¿verdad?, en una familia. Entonces debemos considerar esto como algo que es ofensivo y que también maldice a nuestros descendientes. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible caer en eso. Ser un idólatra de imágenes equivale a aborrecer a Dios. Dice la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Todos aquellos que cambian al Señor, al Dios verdadero, por una imagen, prácticamente están aborreciendo, están odiando, dice una de las versiones que leí de la Biblia. Están odiando a los que me odian, dice Dios, dice la palabra. Entonces, qué terrible esto, ¿verdad? La idolatría es algo ofensivo, algo abominable delante de Dios, algo que hace que el Señor, por decirlo así, se sienta herido, se sienta molesto por la actitud de los seres humanos. Sigamos adelante. Veamos el siguiente texto que nos corresponde ver hoy. Salmo 115 del 3 al 8. Mira lo que dice. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, dice. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Qué interesante, qué interesante. Una gran verdad es que nuestro Dios está en los cielos y es el creador de todo lo que existe. Eso, de esa manera comienza el versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Bueno, ya cuando empezamos a estudiar un poquito de escatología, vemos los niveles de cielo que hay y descubrimos que el Señor está allá en el tercer cielo, porque hay como quien dice niveles, ¿verdad? Pero dice el Señor abarca todo lo que existe, ¿verdad? Por eso dice el Salmo, dice nuestro Dios está en los cielos. Pero mire la siguiente verdad ahí, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que existe, mire qué poder el de Dios, todo lo que existe ha hecho. Ese es un Dios verdadero al cual yo sirvo, al cual yo creo, al cual yo adoro, al cual yo amo, porque es un Dios que todo lo puede. Pero vemos nosotros cuando empieza la descripción, mire qué interesante, cuando empieza la descripción para los dioses terrenales, ya ahí la cosa cambia. Definitivamente que la cosa cambia. Dice, todos los ídolos terrenales que son aclamados como dioses no tienen ningún poder por esplendorosos que se vean. Miren, ahí, por ejemplo, en la imagen que les pego ahí, hay templos que les hacen a los ídolos. Les levantan tremendos museos, tremendos, palacios, templos enormes para poder introducir ahí un ídolo, una abominación para el Señor. Pero dice la palabra desde el versículo 4 hasta el versículo 7, dice que estos no tienen poder para hacer absolutamente nada, por esplendorosos. Los pueden vestir de oro, le pueden poner todas las piedras preciosas que hayan, las mejores telas, pero dice no sirven para nada. Nuestro Dios sí está en los cielos y todo lo que ha querido hacer lo ha hecho. Y todo lo que quiera hacer lo hace. Ese es el Dios que nosotros debemos de servir. Debemos de servir. Pero estos, dice, dioses no sirven para absolutamente nada. Semejantes a los ídolos, y esta es una declaración muy fuerte, la del versículo 8, semejantes a los ídolos
son todos los que los hacen y confían en ellos. Semejantes a los ídolos son todos aquellos los que los hacen y que confían en ellos. Ya vamos a ver en el siguiente versículo esta descripción de aquella persona que hace un ídolo. Pero dice que todos los que hacen un ídolo o que creen en los ídolos, confían en ellos, semejantes al ídolo son, prácticamente no valen prácticamente nada en un sentido espiritual, no son nada delante del Señor. O sea, porque están creyendo a nada, están adorando a nada, están poniendo su confianza en nada. Esas personas en realidad no sirven delante del Señor porque han cambiado al Dios verdadero por una abominación. Veamos el siguiente versículo. Y aquí aparece un cuadro en este texto que vamos a ver. Vamos a destacar las partes que están en rojo para dar una explicación más rápida de todo este texto, que es una descripción de un hombre que hace un ídolo, ¿verdad? Y que no tiene el discernimiento para comprender que de una parte puede hacer leña para poder cocer sus alimentos y comer, y de otra parte hace una abominación. Pero leamos mejor la descripción aquí en Isaías 44 del 9 al 20. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son, mire, vanidad, no valen nada, o sea, no tienen ningún peso. Dice, y lo más precioso de ellos, que los hayan vestido de oro, de plata, de joyas preciosas, dice, y lo más precioso de ellos, como dice ahí en rojo, para nada es útil. Nada es útil, dice. No sirven para nada. Los ídolos que ellos hacen para nada sirven. Y ellos mismos son testigos para su confusión. me encanta esta descripción. Ellos mismos son testigos para su confusión, dice. O sea, tienen un pedazo de palo así. Parten el palo en mitad. Una parte es para hacer leña y cocer los alimentos, y otra parte, un ídolo. Hacen de esa parte un ídolo, en realidad, y la persona comienza a decir, bueno, si de esto hice leña y del otro voy a hacer un ídolo que me voy a tirar a adorarlo a él. No tienen ese entendimiento. Dice, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Ellos saben perfectamente que los ídolos no ven ni entienden, pero aún así lo adoran. Qué confusión, qué dilema hay dentro de la persona que sabe que él mismo lo hizo y él mismo está creyendo en algo muerto. Y mira lo que dice el versículo 10. Y aquí comienza, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundó una imagen? Fundió, dice, una imagen que para nada es de provecho. Para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son, ¿quiénes? Hombres. Todos ídolos que están en un templo, que la gente llega y los adora, los artífices de ellos son hombres, y ellos saben de que el ídolo, por bonito que se mira ahí, fue un pedazo de piedra o un pedazo de palo antes de ser eso. Y dice, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, dice, toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma, dice, con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre. Aquí comienza, mire, aquí comienza el cuadro este. Luego tiene hambre, dice, y le faltan las fuerzas. No bebe agua, dice, y se desmaya. El carpintero, dice, tiende la regla, lo señala con almagre. Almagre es como un polvo rojo que usan para marcar la madera. Y dice, lo señala con almagre. Lo labra, dice, con los cepillos. Le da figura. El palo comienza a tomar figura, dice. Con el compás. Lo hace en forma. Mire cuántas veces describe eso de que lo hace. Dice, le da forma. Son los artífices ellos, le da figura. Y aquí dice, lo hace en forma de varón y a semejanza de hombre hermoso. O sea, lo hace bonito.
para tenerlo, dice, en casa. Dice, corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él, dice, se sirve luego el hombre para quemar. Y toma de ellos para calentarse, dice, enciende también el horno y cuece panes. Hace, mire, ahí vuelve a decir que él lo hace. Hace además un Dios, ¿y qué dice ahí? Y lo adora. Fabrica, mire, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Aquí nos vamos a hacer un pequeño alto. En estas dos frases que aparecen en este versículo, dice, hace de un ídolo, lo adora, y la otra parte dice, se arrodilla. ¿Cuál es el problema de un ídolo en realidad? ¿Cuál es el problema de tener un ídolo en la casa? El problema de tener un ídolo en la casa es que tú estés confiando en ese ídolo. Y es que tú te arrodilles ante él, que tú lo adores a él. Ese es el problema de un ídolo, de una figura. En realidad, nosotros vemos en la Biblia que el Señor mandó a Moisés a hacer una serpiente y que la elevara en alto, porque habían unas serpientes, ¿verdad?, que estaban matando a la gente, al pueblo, mordían a la gente y lo estaban matando. Entonces el Señor vino y le ordenó a Moisés hacer una imagen y la pusiera en alto. Entonces le dijo el Señor a Moisés, cada vez que alguien fuera picado, que vea a la serpiente que está en alto y esa persona será sanada. En ningún momento dijo que lo adoraras. En ningún momento dijo que te inclinaras a él. No, solo véalo. Y ahí era una orden, era un acto de obediencia que la persona ejecutaba. Entonces, el problema de un ídolo es que la persona deposite su confianza en él. Otro, que ya llegue vaya a un extremo mayor, que lo adore. Y otro, que se arrodille ante él. Entonces, nosotros como pastores le decimos a la gente, no tenga ídolos en su casa. Si vino de la religión tradicional, donde está viciada de este tipo de cosas, despójese de todo ese tipo de cosas porque su corazón está en cierta manera amarrado a ese tipo de idolatría. Entonces, quite todo eso. Aconsejamos también no anden trayendo figuras de civilizaciones pasadas, porque también eso está ligado a idolatría, a cuestiones terribles que ofendían a Dios. Entonces, como cristianos que ahora somos, tenemos que renunciar a tener todo tipo de ídolos en nuestra casa. Pero el mayor, como vuelvo a repetir, el problema mayor de los ídolos es que usted confíe en ellos, que usted los adore, o lo peor, que usted se arrodille ante ellos. Qué tremendo esto. Dice que lo adora y se arrodilla. Miren lo que dice el versículo 16. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, qué lindo, cuando metí los leños ahí a la hornilla, cómo agarraron fuego y me calenté. Mire qué cosa, ¿verdad? Y vuelve a decir, y hace del sobrante, ¿qué? Un dios, un ídolo suyo. Y mira, ahí viene el problema terrible. Se postra delante de él, lo adora y dice, y le ruega. Mire, ahí es el problema de la idolatría. Diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben, dice, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. El que está pegado a la idolatría, el que es una persona idólatra, está cegado. Nosotros no debemos discutir con una persona que es un idólatra. Oremos por él, ministremos a él, ministremos la persona.
En el nombre de Jesús, digámosle, Padre, toca a esta persona, quita esa venda de idolatría que está sobre él, porque están cegados. No los va a hacer entender nada. Están cegados. Hay que libertarlos por medio de la oración, hablándole de Cristo. No se ponga a pelear con una persona que es idólatra, porque no lo va a sacar de su concepto. Usted ore por la persona y preséntele a Cristo. Cristo sí vino a dar libertad a los cautivos, a los que están presos en la idolatría. Cuando hablamos de Cristo, libertamos a las personas. Pero no se ponga a pelear que porque la persona adora a la Virgen o adora a este ídolo o a este santo. No, eso no vas a lograr absolutamente nada. Debemos aprender a orar y hablar de Cristo a la gente. Dice el versículo 18, dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Cómo están las personas que están en idolatría? Cegadas. Están vedados sus ojos, están con una venda. Sus ojos, ¿verdad?, espirituales no pueden entender. ¿Cuál es la función como hijos de Dios, como cristianos que somos? Orar y hablar de Cristo. Eso nos va a dar libertad. Gloria a Dios. Veamos el siguiente versículo de nuestro estudio en esta tarde, en este día, acerca de el culto a las imágenes. Jeremías 10, versículo 2 al 5, dice así, dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. O sea, son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, dice, son llevados, y no hablan, dice, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer, ni para hacer bien tienen poder. Miren, qué cosa. Aquí ya vamos a ver algo que tiene que ver con el contexto de estos meses que vienen, ¿verdad? Porque muchos relacionan esto con una de las costumbres que tenemos en los pueblos, en este caso en Honduras y en muchos países del mundo, prácticamente casi en todos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunas de las cosas que describe este texto de Jeremías, que tienen que ver netamente con la idolatría. Pero quiero que repasemos esa parte. ¿Cuál es el problema de tener un ídolo? Que usted confía en él, que usted lo adora, que usted pueda inclinarse a él y que le ruegue. En el texto anterior vimos que le ruega a ese ídolo. Entonces, el consejo nuestro es no tengan ningún tipo de ídolos fabricados por un hombre con la forma de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No hay que tener ningún tipo de ídolo. Ahora, las costumbres, aunque la palabra del Señor lo describe bien, todas las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Vanidad. Vanidad. Ahora, tenemos que ver la parte en la cual la vanidad ofenda a Dios. Veamos los conceptos que tenemos. No aprender el camino de las naciones significa que no tenemos que caer en las costumbres relacionadas a la idolatría, ya que hay costumbres de los pueblos que no ofenden a Dios, más bien son acciones debido a las raíces de sus habitantes. Ejemplo, tomar sopa de pescado seco en Semana Santa, ¿tendrá algún problema eso? ¿Será algo de idolatría eso?
y ofenderá a Dios que usted tome un plato de sopa de pescado seco en Semana Santa. No, es una costumbre, aunque es vanidad. Claro, el plato de comida le va a quitar el hambre y todo, lo va a llenar a usted. Pero en relación de costumbre, si usted no toma sopa de pescado seco en Semana Santa, ¿qué ha pecado por eso? No, es una vanidad, es una costumbre. ¿Qué otro ejemplo tenemos ahí? Dice hacer pierna de cerdo hornada en Navidad. Hay algunos que se han metido a problemas y a líos por esto. Comerse un pedazo de chancho frito en el tiempo de Navidad es un grave problema. Es un pecado mortal para ciertas personas. Eso es una costumbre. Es una costumbre que no ofende a Dios. Y ahora vamos a la costumbre que les decía al principio. Otro ejemplo, poner luces de Navidad en un pino. Muchos en esto entran en un serio problema. Tener un pinito de Navidad, un pinito, ¿verdad? Que ahora son plásticos, ahora no tienen que ser pinos cortados, porque ese sí es un pecado. Eso es algo en realidad que lo debemos de eliminar, de andar cortando árboles, ¿verdad? Es como matar un ser, ¿verdad? Y un ser vivo y para poderlo adornar. Entonces, hoy en día tenemos la facilidad de que podamos hacer eso. Claro, cuando yo era cipote, recuerdo, no éramos cristianos ni nada, nosotros íbamos y cortábamos un pino. Claro, cuando usted ponía un pino ahí en la sala de su casa, o un pino de un árbol, en realidad la casa se aromatizaba, ¿verdad? Del olor a pino. Sabroso se sentía el aroma ahí. Claro, hoy no hacemos eso, pero quiero que veamos esa parte, porque muchos han relacionado este texto de Jeremías 10, de 2 a 5, y lo han dicho, ese es el árbol de Navidad que se pone ahí y la gente ofende a Dios con eso. Bueno, yo desde cipote hemos puesto pinos nosotros en Navidad y yo nunca miré a mi papá o mi mamá o mi abuelo tirados enfrente de un pino adorándole o pidiéndole algo. Jamás. El pino ha sido como un motivo de alegría, ¿verdad? Para simbolizar que está llegando el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con eso lo hemos relacionado todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, el día que yo me tire ¿verdad? Arrodillado a él y le diga, Santo Pino, dame bendiciones para el otro año, entonces sí estoy ofendiendo a Dios. Estoy ofendiendo a un Dios fuerte y celoso. Ese es el problema. Entonces, no relacionemos las cuestiones de costumbre que no ofenden a Dios con idolatría. La idolatría es netamente venir y adorar, postrarse, confiar y rogar a eso que es creado por manos humanas. Esperamos no confundir a nadie con esto, porque nosotros tenemos ese concepto que la idolatría no depende de lo que yo tenga ahí. Claro, como pastores le decimos, elimine todo tipo de ídolos, ¿verdad? Todo tipo de ídolos. Ahora, en el caso del pino de Navidad es una cuestión representativa de una época. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. De esa manera lo vemos nosotros. No debemos temer a las señales del cielo, por evidentes que sean. Ejemplo, nubes con forma de Jesús en un caballo, relámpagos, eclipses. Todo esto mucha gente lo ha relacionado con que el Señor está hablando y que el Señor, verdad, va a hacer algo terrible y que va a venir otra peste y comienzan a relacionar tantas cosas de las señales del cielo, y algunos se aprovechan de esas cosas para poder beneficiarse ellos de ese tipo de cosas. Dice el Señor, no tengan miedo de esas señales. No pasa nada con esas señales. Son cuestiones de la mera naturaleza. De repente son cuestiones que hacen que los hijos de Dios aprendan a confiar en Dios. Pero el Señor viene y nos dice, no tengan miedo de esas señales. No tengan miedo de esas señales. ¿Qué otra de las cosas dice?
Dice, ningún ídolo puede hacer bien o mal. Más bien, la adoración a los ídolos es una práctica aprovechada por Satanás para desviar a la gente del verdadero Dios. Debemos estar muy sabidos que atrás de un ídolo está un demonio engañando. Y aquí yo no quiero explicar mucho, ¿verdad? Simple y sencillamente dice que los ídolos no tienen ni poder para hacer el bien o el mal. Ahora, eso sí lo aprovecha Satanás para que a través de ese ídolo la gente confíe y se desvíe del Dios verdadero. Comiencen a creer. El diablo puede hacer milagros también, pero el objetivo del diablo es que tú pierdas el alma, que tú pierdas de tu alma en el sentido espiritual, ¿verdad? Que te alejes de Dios, que te alejes de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Veamos, ya para ir terminando, ¿verdad? Nuestro último versículo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí lo vamos a explicar con imágenes nada más, y me llamó mucho la atención esta imagen. Dice un solo Dios, porque hay un solo Dios, dice. Claro, esto lo vamos a ver más a profundidad en el tema número 6, que hablamos acerca de la Trinidad, ¿verdad? Como un concepto de la manifestación de Dios en tres etapas de la humanidad. Ahora aquí dice, dice que es un solo Dios. Me llamó mucho la atención porque aparece la palabra Dios en medio. Y dice, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero dice también, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo. Y viceversa, el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Dios es un solo Dios. Los mismos atributos tienen todos, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia aquí? En realidad, que los tres actuaron en tiempos diferentes. Dios Padre, el creador de todo, ¿verdad? Se dio a conocer hasta ¿cómo se llama? El tiempo en que Jesucristo vino a la tierra. Entonces ahí termina como quien dice la parte donde solamente Dios actuaba. Después viene y se manifiesta en la forma corporal de Jesucristo, ¿verdad? La forma corporal de Jesucristo como el Hijo, ¿verdad? Como el Hijo. Son tres personas con los mismos atributos. Ahora, ¿qué sucede? El Hijo viene, hace la obra expiatoria, muere, resucita, sube al cielo. Y inmediatamente que Él viene y subió, manda la promesa del Espíritu Santo, que es lo que tenemos nosotros ahora. Dios, Hijo, Espíritu Santo, los mismos atributos, el mismo poder, todos son Dios. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Un solo Dios, porque hay un solo Dios. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esto es contradictorio a muchas religiones, ¿verdad? A muchas religiones donde algunos solo creen en el Padre, otras religiones solo creen en el Hijo, otras religiones no creen en el Espíritu Santo, pero nosotros como Asamblea de Dios creemos en un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos con los mismos atributos. Sigamos con otra imagen. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, dice. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Ahí no hay santos, ahí no hay vírgenes, ahí no hay ídolos, ahí no hay métodos, no, solamente por Jesucristo. Es el único mediador entre el Padre y el ser humano, Jesucristo. Por medio de Él nos acercamos a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, que Dios te dé la revelación a través del Santo Espíritu de Dios para poder comprender esto. No caer en discusiones, ¿verdad? Que son vanas, ¿verdad? Muchas discusiones son vanas por cuestiones de idolatría. Recuerde, si se le olvida todo lo que hemos hablado aquí, que no se le olvide
que una persona que es idólatra es una persona que está cegada espiritualmente y que lo único que lo puede liberar es cuando nosotros oramos como cristianos por esa persona pidiendo la liberación, y que cuando hablamos con esa persona hablemos de Cristo y nada más. Respetemos cada uno sus creencias, respetemos sus costumbres. La misión nuestra como hijos de Dios es hablar de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, ya para terminar, solo les dejamos una tarea asignada para la próxima clase. ¿Cuál es esa tarea? Pues aprenderse de memoria la cuarta verdad fundamental de las asambleas de Dios y aprenderse la cita de primera carta a Timoteo 2:5 que acabamos de leer ahorita. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente, y nos vemos la próxima semana con el tema que habla acerca de la Trinidad, el tema número 6. Que Dios te bendiga. Amén y amén.